Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias por la esperita. Tuvimos un retraso ahorita, pero ya estamos acá, ¿verdad? Vamos a tratar de cubrir un poco el tiempo. Bien, esta semana, ¿verdad? La reflexión está en Mateo 6:25, que nos dice, no te afanes. El Señor Jesús a sus discípulos conocía muy bien sus necesidades, sus preocupaciones y sus inquietudes. Y claro, como la mayoría de ellos, recordemos que eran entre campesinos y pescadores, y en ese tiempo se veían bastante oprimidos por el Imperio Romano. Sabía Jesús que en sus mentes, ¿verdad? Estaba la preocupación respecto de la comida y respecto de la bebida y respecto del vestido, que de hecho eran tres cosas que en los tiempos de Jesús estaban, digamos, muy escasas y que quizás hoy en día siguen siendo las mismas preocupaciones que muchas personas tienen, ¿verdad? Día con día, hay muchos hogares que si tienen la dicha, la bendición de comer los tres tiempos, pues es una bendición. Quizás aquí en nuestro país no lo vemos tan marcado, ¿verdad? Pero estaba escuchando noticias ahí de Argentina, ¿verdad? Donde los argentinos comienzan a tener una crisis seria, ¿verdad? Que se va agravando y donde salían diciendo, ¿verdad? Que antes pueden comer un tiempo de los tres tiempos antes pueden tener una comida en condiciones, digamos, bastante difíciles, más que todo porque el gobierno que ha entrado ha quitado subsidios y entre también esa parte ha quitado, digamos, servicios como comedores, digamos, donde las personas podían llegar que no tenían trabajo, pero, a comer, a servirse un plato de comida. Bueno, pareciera que es algo remoto, pero no, ¿verdad? No dista mucho de la realidad. Entonces Jesús sabía que esas preocupaciones, como son parte de la vida misma, es decir, el vestido, con la alimentación, la bebida, el ingerir agua, aunque sea, reconoció, ¿verdad?, que eran necesidades fisiológicas, necesidades humanas, pero al mismo tiempo les dio a entender a sus discípulos que el Padre Celestial siempre provee, que Dios siempre está ahí y que Dios, ¿cómo no va a proveerles de vida y si les provee de vida, mejor dicho, y de un cuerpo con el cual pueden trabajar, un cuerpo con el cual pueden hacer acciones, es decir, no les falta ningún miembro, sino que el cuerpo está completo, pues entonces lo que hay que hacer es buscar el medio de producción adecuado. Eh, bueno, en nuestros tiempos mucho se habla de ello, ¿verdad? De tener huertos en casa, de implementar cosas que podamos no estar comprándolas, sino produciéndolas por nosotros mismos, ¿verdad? Bueno, eso sería entonces el versículo de esta semana y vamos a ir ahora a lo que vendría siendo la lectura que estamos desarrollando y la explicación de la ley contra delitos cibernéticos. Bien, ya habíamos visto la primera parte, el capítulo 2 donde se agrupaban, digamos, el primer bloque de delitos. Ahora, del artículo 15 en adelante, vamos a ver el segundo bloque, que es ya delitos relacionados con el contenido de los datos. A diferencia, los anteriores no estaban relacionados en sí con lo que era la información o el tipo de información o lo que la información exprese, sino que estaban relacionados con situaciones como fraudes, situaciones como estafas, digamos, delitos que se pueden cometer en otras índoles que no sean necesariamente el mundo informático, el mundo cibernético. Son delitos que han evolucionado, claro, ¿verdad? En los artículos 10 al 14 encontramos ese bloque de lo que vendrían siendo delitos que podían considerarse como antes como delitos comunes, que ahora se han vuelto cibernéticos, ¿verdad? Pero mantienen la misma idea, ¿verdad? De otros delitos que se pueden hacer sin necesidad de algún elemento que sea de las TICs. Ahora, lo que vamos a hablar a continuación ya tiene que ver propiamente con la información, con los datos en sí. Por eso el artículo 15 nos habla de la manipulación de registros.
Recordemos que cuando hablamos de registro, inmediatamente debemos de asociarlo a esto a una base de datos. Es decir, el artículo 15 es cuando alguien va a manipular información que se encuentra en una base de datos. Nos dice que los administradores de plataformas tecnológicas de instituciones públicas o privadas que deshabiliten, alteren, oculten, destruyan, inutilicen en todo o parte de cualquier información, dato contenido en un registro de acceso, uso de los componentes, será sancionado con prisión de 5 a 8 años. En este artículo lo que vamos a destacar es que engloba lo público y lo privado de una sola vez. En los anteriores artículos decíamos que quedaba como entre líneas el dividir la parte pública de la parte privada, o digamos la parte del gobierno, ¿verdad? O de las instituciones de gobierno de las privadas. Y veíamos que más adelante en la mayoría de artículos se nos explicaba que cuando el ataque era en contra del sector público o de una oficina de Estado, pues las penas serán mayores. Este es un artículo que no lo divide así. Lo expresa claramente, ya sea público o privado, y está pensado no en alguien externo, no en alguien de afuera de las instituciones. Está pensado en el administrador o administradores de toda la plataforma tecnológica de cualquier institución, pública o privada. O sea, ese delito estaría expresamente involucrado una persona que tiene un cargo en una institución y que, claro, a través de su cargo tiene, digamos, el acceso a lo que vendría siendo el, el poder manipular la información. Cuando decimos manipular, pues ahí está todo lo que considera la ley como manipulación. Deshabilitar puede ser manipulación. Alterar los datos también, ocultarlos, destruirlos o hacerlos que no sean operantes, que se vuelvan inútiles. Todo ello habla de manipulación. Ahora nos dice también que si las conductas en ese inciso favorecieran la comisión de otro delito, la sanción se agrava en una tercera parte del máximo señalado. En otras palabras, si el máximo señalado es de 8 años, estaríamos agregándole más o menos 2 años y medio, digamos, a las penas. Pero eso indica de que la persona, ¿verdad?, encargada no solo comete el delito de manipulación de registros, sino que a través de esa manipulación de registros se pudo haber dado otro delito, que no necesariamente lo cometió él, sino que él fue, digamos, como el intermediante para que otro lo cometiese. Como por ejemplo, se pudo haber llevado a una estafa con esos datos pedirle a alguien, ¿verdad? Que yo le voy a vender cierto tipo de información y estafarle con eso. O un fraude, un espionaje, puede ser el hurto o, digamos, incluso podría llevar a las denegaciones de servicio. Que claro, si yo inhabilito la plataforma, pues hay denegaciones de servicio. Por eso es que dice que este delito puede favorecer a la comisión de otros delitos, agravándose todavía más la situación. Bueno, ahí tendríamos el artículo 15 y ese artículo se vuelve especial porque la pena de este delito o quien puede cometer ese delito específicamente son los encargados de las plataformas tecnológicas en una institución pública o privada. Y el artículo lo dice claramente, o sea, no meten a un tercero. Aquí no es cuenta de caso de que alguien de afuera, no, es alguien de adentro que tiene las potestad, digamos, sobre el sistema, sobre la administración de todo el recurso tecnológico para ejercer esa situación. Bien, luego vamos al artículo 16. El artículo 16 nos dice que el que intencionalmente, sin la debida autorización por cualquier medio, cree, capture, grabe, copie, altere, duplique, clone o elimine. Es interesante cómo acá la ley la hicieron bien específica, ¿verdad? Para no dejar fuera de foco cualquier acción. El delito se llama manipulación fraudulenta de tarjetas inteligentes o instrumentos similares.
Entonces, vamos a entender como manipulación fraudulenta el crear, capturar, grabar, copiar, alterar, duplicar o clonar datos informáticos contenidos en una tarjeta inteligente. Cuando hablamos pues de una tarjeta inteligente, llámese estas cualquiera de las tarjetas que hoy les decimos que traen un chip. Ahí estaríamos ante lo que vendría siendo una tarjeta inteligente. Cualquiera de las que, digamos, tradicionalmente decimos, bueno, eso tiene un chip. Eso tiene un chip y significa que, pues, puede ser alterada. Puede ser alterada por cualquiera de estos medios, ya sea que se grabe, se copie, se altere o se duplique. Ese delito, ¿verdad? Está pues pensado más que todo con aquella situación de la clonación, por ejemplo, de tarjetas de crédito. Busca precisamente proteger a todas las personas que tienen tarjetas y que durante mucho tiempo el delito, digamos, no estaba reconocido como tal. Con esta ley ya se reconoce el delito y se dice, ¿verdad?, que cualquiera de las cosas que se hagan con una tarjeta inteligente, entiéndase por tarjeta inteligente, aquella que tiene un chip a través del cual se graba información. Normalmente lo vemos asociada a tarjetas de crédito, pero pueden ser otro tipo de tarjetas. Vea, como por ejemplo, hoy podemos hablar, las tarjetas de los vehículos traen también ese tipo de chip. Y posiblemente algunas otras, ¿verdad? Que sean de algún uso específico en alguna institución o alguna empresa. Ahora, esta nos dice que eh, con el objeto de incorporar, modificar usuarios, cuentas, registros, consumos no reconocidos, la configuración de estos o de los datos del sistema. Y la sanción es de 5 a 8 años. Entonces, aquí vemos cómo estos delitos van aumentando. Es decir, si vimos el primer bloque, iban penas de 2 a 3, de 3 a 5 y así van aumentando. Pero en ese bloque de delitos ya las penas van llegando pues a los 8 años, ¿verdad? Van en ese máximo de condena. Ahora, nos dice que la misma pena incurrirá quien sin haber tomado parte de los hechos anteriores adquiera, comercialmente posea, distribuya, venda o realice cualquier tipo de intermediación de tarjetas inteligentes o instrumentos destinados al fin, eh, o de datos informáticos contenidos en ellos, en las tarjetas de un sistema. Bueno, en esto es un candado el que pone el artículo, porque no solo es el que hizo la clonación, solo es el que hizo la copia, no solo es el que lo alteró, no solo es el que se metió, digamos, con el medio de las tarjetas inteligentes, sino también aquel que las adquiera, que las comercialice. Con solo el hecho de tenerla, de tener una tarjeta clonada o de tener una de esas tarjetas que haya sido alterada, copiada, duplicada, pues ya se incurre en un delito también. En otras palabras, aquí trataron de cerrar el candado de que no solo fuese el delito sobre la persona que lo hace, sino que también viniese y recayese sobre aquellos que la adquieran. Entonces, ya no solo es el hecho de que, bueno, yo vine y adquirí una de ellas, también cometo el delito. Ya sea que lo diga que lo hice por ignorancia, yo no sabía, a mí me dijeron que era buena. Bueno, la ley es clara y dice, no solo es el que la copió, la clonó, la duplicó, sino que también es todo aquel que haya o que la tenga. Ya, con solo el hecho de tenerla, aunque yo no la haya clonado, ya incurro en esa pena. Y es de 5 a 8 años. Entonces, como decíamos, esto se va como aumentando, ¿verdad? Las penas van aumentando. Bueno, ahí tendríamos ya dos delitos que forman parte con el contenido de los datos: manipulación de registros y manipulación fraudulenta de tarjetas inteligentes o instrumentos similares. Eso significa que cualquier medio, ¿verdad?, en el cual yo tenga información sensible
y que esa información sensible esté relacionado a cualquier tipo de operación, ya sea que pueda yo tener un registro, por ejemplo, una tarjeta de identidad. Esto aplica quizás más que todo en donde en los aparatos de inteligencia, por ejemplo, suelen tener mecanismos de identificación a través de esas tarjetas, donde se pasa la tarjeta y la persona tiene acceso, digamos, a un área restringida. Si una tarjeta de esas es clonada, copiada, duplicada, pues es también un delito, aunque solo sea una tarjeta de acceso a un área restringida. Y digamos, no nos estemos metiendo con lo que vendría siendo el dinero de otros. Claro, está estipulado también el consumo. Cuando dice consumo no reconocido, pues se refiere a eso, a las tarjetas bancarias más que todo, tarjetas de crédito, tarjetas de débito. Bueno, ahí estamos con el artículo 16. Ahora vamos al artículo 17. Esa nos habla acerca de la obtención indebida de bienes o servicios por medio de tarjetas o cualquier medio similar. Este artículo 17 nos dice que el que sin autorización utilice una tarjeta inteligente ajena o instrumento destinado a los mismos fines, utilice indebidamente las TICs para la obtención de cualquier bien o servicio, realice cualquier tipo de pago sin erogar o asumir obligación alguna por la contraprestación obtenida, será sancionado con prisión de 3 a 8 años. Esta es una extensión de la anterior. Porque en el anterior, en la última parte ya se nos decía, mire, también va a incurrir en el delito la persona que adquiera una de estas tarjetas. Em, y ahora viene un agravante más, y es que la anterior nos dice que es comercializar, poseer, distribuir o vender. Esa nos dice ya el uso, o sea, ya lleva esa premeditación de que, bueno, adquirí la tarjeta clonada de alguien más, adquirí un instrumento a través del cual yo puedo hacer una venta, una compraventa de un vehículo falsa, por ejemplo, en donde pues incluso se incurriría en otro delito, que sería el fraude material que no es parte de esta ley, pero con el solo hecho de engañar a una persona en el sentido de venderle algo que no está legal, ¿verdad? Que es una tarjeta que, vaya, sí, mira, aquí le entrego la tarjeta, pero de circulación del vehículo o de una motocicleta, y cuando va allá a las oficinas de Sertrasen, resulta que no es la tarjeta original. Entonces, no solo es este delito de obtener bienes a través de una tarjeta clonada, en este caso de una tarjeta de circulación de un vehículo, sino que también va más allá. Hay otros delitos que se le pueden imputar que no tienen nada que ver con esta ley. Entonces, es de tomar en cuenta, ¿verdad? Que estas leyes se han hecho, sí, con la finalidad de proteger a todos los ciudadanos. Eso debemos tomarlo en cuenta. La intención de toda ley es normalizar, a dar lo que sería un reglamento a seguir para que las personas estén conscientes de sus derechos como ciudadanos del país, como consumidores también en este caso, ¿verdad? Ya que implica meterse con sus cuentas personales, ¿verdad? Sus cuentas bancarias propiamente. Y claro, obtener bienes o cualquier servicio a través de una tarjeta que ha sido clonada, duplicada, entonces implica también un delito de 3 a 8 años. Bien, ahora vamos al artículo 18. Esta es la provisión indebida de bienes o servicios. Este nos dice, el que sin justificación a través de un sistema informático utilice tarjetas inteligentes o instrumentos similares destinados a los mismos fines, cuya vigencia haya caducado o haya sido revocada por la institución que la emitió o se haya obtenido con el fin de suplantar la identidad contenida en dichas tarjetas inteligentes, será sancionado con prisión de 5 a 8 años. Además nos dice, el que falsificare o altere los datos de las tarjetas o instrumentos similares con el fin de proveer a quien los presente de dinero, bienes o servicios o cualquier otro objeto de valor económico,
la sanción aumenta hasta una tercera parte del máximo de la pena previsto en el inciso anterior. Eso ya estamos diciendo, ¿verdad? Que si son 8 años, pues se dividen los 8 años entre tres, y ahí vendríamos diciendo que viene siendo más o menos una pena como de unos 2 años y medio adicionales. O sea que si ya me habían dado 8 años, puedo pasar, mejor dicho, en prisión hasta 10 años. Ahora, recordemos que estas sanciones se escuchan fuertes, y es interesante ver cómo acá, por lo menos en esta parte, no, la ley no nos dice de multas. La ley no ha hablado en ningún momento de multas. Hay algunas leyes que sí hablan de multas antes de la parte carcelable. Por ejemplo, las leyes relacionadas a la propiedad intelectual, que ese debería ser otra ley que deberíamos de estudiar en algún momento, ¿verdad? Ya que es importante conocer cómo funciona la propiedad intelectual en términos, por ejemplo, del software, que sería nuestra área de interés aquí en el país. En esa ley sí encontramos artículos en donde hay como forma de saldar primero económicamente, porque me ponen una multa. Y claro, si no tengo para pagar la multa, entonces se escala ya a la parte de la prisión, ¿verdad? Ya a la pena carcelable. Pero estos no, estos de una sola vez nos mandan y dicen prisión de tanto a tanto tiempo. Claro, ¿verdad? Los abogados conocen de las leyes mejor que nosotros, los informáticos, ¿ve? Y normalmente a veces se logran obtener algún tipo de medidas sustitutivas, ¿verdad? Pero eso ya es un rollo entre los jueces, los fiscales que presenten el caso y los abogados defensores, ¿ve? Entonces, nosotros nos vamos a teñir a lo que la ley dice, lo que está escrito ahí. En otras palabras, si vamos viendo, ya leyendo 18 artículos de esa ley, podríamos decir, no, es que la ley, la verdad, lo que trata de hacer es como meter el gusanito en la cabeza, ¿verdad? Decir, mire, no ande haciendo estas cosas. No se mete en problemas que tienen que ver con la parte de la cibernética y los delitos que se pueden cometer, eh, porque son penas de prisión. Ahora, este artículo nos dice provisión indebida y debemos ver la provisión en dos casos. En el primer caso es sin justificación utilizar tarjetas que han sido, por ejemplo, extraviadas. Eso es algo común, ¿verdad? Que a las personas que extravían una tarjeta, normalmente cuando se da cuenta la persona trata de emitir la alerta al banco responsable y le dice, mire, extravié mi tarjeta. Y lo que hace el banco es, en el momento, digamos, cancelar, ¿verdad? La tarjeta para que no se pueda seguir utilizando. Pero a veces hay algunas personas que son demasiado olvidadizas y que se vienen a dar cuenta que no tienen la tarjeta días después. Y esto sí quiero destacarlo, ¿verdad? Hay un serio problema en términos del uso de las tarjetas. Cualquiera diría que no, pero en nuestro país los protocolos de seguridad sobre las tarjetas, em, los comercios, muchos lo pasan por alto, sobre todo aquellos comercios que pasan demasiado llenos. Y creo que es importante entender eso. Vaya, por ejemplo, un supermercado, no voy a decir cuál, pero digamos un supermercado X. Usted puede pasar con la tarjeta de crédito de otra persona y ellos ni se fijan. O sea, es raro que un cajero en un supermercado, me imagino que por la demanda de clientes que hay, las colas que se hacen, máxime cuando son fechas de pago, los cajeros ni se fijan, más hoy con el contactless. Vea, antes por lo menos usted le daba la tarjeta al cajero y el cajero la pasaba por la máquina y tenía esa oportunidad como de ver quién era si es el mismo DUI el que lo está pasando. Hoy no. Hoy la gente solo saca la tarjeta, la pone allí y el cajero ya ni la mira, vea, ni se fija en el nombre y ellos la pasan. Vea, entonces, hay otros lugares que no. Hay lugares que siguen el protocolo debido. Vea, por más mínima que sea la compra, vienen y le dicen, me permite su DUI con la tarjeta. Eh, Aunque lleven la maquinita donde usted está, revisan que en la tarjeta, el tarjetaviente, sea el mismo nombre, o por lo menos coincida
con el DUI que están presentando. O por lo menos le anotan el DUI en el ticket que les quedan a él. Pero hay lugares, hay comercios en los que ya no están haciendo eso. Y repito, yo me he dado cuenta que en muchos supermercados, en algunas gasolineras, no lo están haciendo. Uno pasa con la tarjeta de otra persona y ellos ni se dan cuenta. Eh, entonces, aquí diría, bueno, ¿qué está sucediendo? La ley es clara. Nos dice que eso es un delito. Nos da la pena, nos dice, no hay justificación. ¿Qué significa? Que no puedo decir, mire, yo lo usé por esto y esta situación. O, mire, la verdad es que me la dio mi familiar y él me autorizó a utilizarla. O sea, podría haber justificaciones para salvaguardar al que haga algo así, pero ya la parte de abajo ya implica falsificación, ya implica pues obtener algún dinero, algún ingreso a través de esa forma fraudulenta de utilizar una tarjeta. Por ejemplo, a veces se pierden tarjetas de circulación. Una tarjeta de circulación extraviada es fácil, ¿verdad? Que alguien venga y la quiera vender con algún propósito. Bien, así que debemos tener precaución en todo esto. Bien, luego vamos al artículo 19, que este nos habla de la alteración, daño a la integridad y disponibilidad de los datos, en que violando la seguridad de un sistema informático destruye, altere, duplique, inutilice o dañe la información, datos, procesos en cuanto a su integridad, disponibilidad. Bueno, será sancionado con prisión de 3 a 6 años. Esto tiene que ver, pues, nuevamente meterse con los datos, pero ojo, esto ya no es un administrador de la parte de tecnología, ya lo ponen más como a cualquier persona que logre tener acceso a los datos de un sistema y haga cualquiera de esas cosas. O sea, esta es como la contraparte. Entonces, nótese cómo el artículo inicial, el artículo 14, nos ponía en la mesa que el responsable es el administrador del sistema de TI y que las penas son un poquito mayores, es la que llega hasta 8 años. Pero el artículo 19 es lo mismo que el artículo 14, pero ahora aplicado a cualquiera que no sea administrador de un sistema, es decir, cualquier agente externo. Luego tenemos en el 20 la interferencia de datos. El que interfiera, obstruye, interrumpa el uso legítimo de datos o produzca nocivos, los produzca nocivos e ineficaces para alterar o destruir los datos de un tercero, será sancionado con prisión de 3 a 10 años. Si alguna de estas conductas descritas recae sobre documentos, datos, programas públicos, o sobre datos destinados a la prestación de servicios de salud, comunicaciones, sistemas bancarios, entidades financieras, provisión, transporte de energía. Nótese que estos son parte pública y parte privada, pero de la parte privada nos mete a la banca, nos mete a las empresas de telecomunicaciones, nos mete en general a cualquier empresa financiera o institución financiera. E incluso nos habla acerca de las compañías de energía eléctrica. Todas estas se entienden como servicios prioritarios, ¿verdad? Para las personas. Por eso es que las ponen a la misma altura, aunque sean privadas o semiprivadas, o algunas sean autónomas, las ponen a la misma altura de las instituciones públicas, las que administra el Estado. Nos dice acá, ¿verdad? Que la sanción es de 5 a 8 años. Es decir, esto ya tiene que ver con que la información o los sistemas de información no funcionan bien, que comiencen a enviar datos erróneos o que no haya incluso establecimiento de comunicación. Esto implica meterse, por ejemplo, con los sistemas de radio, como el de la policía, del cuerpo de bomberos, del sistema de emergencias nacionales también, ¿verdad? En general, que vamos a afectar, digamos, lo que sería cuestiones de prioridad y de seguridad nacional. Cuando se está pensando en eso, pues es obvio. Por lo general,
¿quién puede querer hacer un ataque de ese tipo? Quizás hoy no lo vemos así, pero durante el tiempo de la guerra, la guerrilla, ¿verdad? Todo lo que formaba el bloque de izquierda acá, hacía mucho eso. Atacaban radios, atacaban medios de comunicación del ejército, incluso para comunicarse con la población. Era una de las formas en las cuales la guerrilla presionaba y no solo hacía presión, sino que también hacía que el aparataje estatal se viese incomunicado. Hoy ya pasaron bastante tiempo y ese tipo de acciones ya no las vemos. Ven, aunque hoy se habla de una guerra contra los grupos disidentes, lo cierto es que los grupos disidentes nunca tuvieron, digamos, la misma fuerza que tuvo lo que era la guerrilla en los tiempos del conflicto civil aquí en el país. En términos, digamos, de homicidios, sí, tenían su fuerza, pero yo hablo más que todo en términos destructivos. Recordemos que el propósito de la guerrilla no era de por sí matar a los salvadoreños, era más bien desestabilizar el sistema de gobierno propiamente. Entonces, nosotros ya casi no vivimos esa era en la cual a veces la televisión en aire no se podía ver, algunas radios estaban caídas, otras estaban intervenidas, y ahí podríamos mencionar incluso la radio más famosa, ¿verdad? De lo que era la guerrilla, que era la radio Venceremos, que nunca lograron descubrir dónde estaba. El ejército nunca pudo descubrir de dónde emitían ellos su propaganda. Y es curioso escuchar hoy, ¿verdad? Los que eran los encargados que pues la movían de un lugar a otro, ¿verdad? No estaba fija en un lugar, andaban transportando los equipos de un lado para otro. Pero eso es prácticamente interferir con los datos. Hoy ya no hemos visto, digamos, algo de ese tipo, pero claro, mejor cubrirlo en sano. Y aquí la ley, pues, viene y nos dice, quienes realicen, o sea, es obvio que los que plantearon esta ley estaban pensando en que volviese a pasar algo similar a lo que se vivió en el conflicto armado, que hubiese aquí alguna especie de levantamiento otra vez contra el gobierno que estuviese en turno, fuese cual fuese, y que se comenzasen a llenar, a quitar o a atacar, por ejemplo, las torres de telecomunicaciones. Eh, bueno, vamos a quedarnos hasta este artículo 20 el día de ahora. Le agradezco su permanencia y, bueno, mañana tenemos la pausita. Regresaríamos hasta el día jueves. Gracias. Gracias igual, hasta luego.